Buenas a todos, estamos nuevamente en el Ministerio eh, Viviendo por Principios en esta última generación. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el pH. Si usted no ha visto el video anterior, les recomiendo que lo vea porque es una continuación de este tema, ¿verdad? Hoy es nuestro tercer tema. Entonces les recomiendo verlo, el anterior, antes de ver este. Eh, Vamos a hablar hoy del pH. ¿Qué es el pH? El pH en la sangre es una medida que indica su nivel de acidez o alcalinidad y debe mantenerse entre 7,35 y 7,45 para ser considerado ligeramente alcalino y asegurar el funcionamiento óptico del cuerpo. Entonces, nuestro pH siempre debe de tender a la alcalinidad más que a la acidez. En el video anterior hablábamos cómo la célula debe de vivir en un ambiente limpio, más alcalino, con mucha cantidad de oxígeno y con muchos nutrientes. Y si ese ambiente está constantemente en ese estado, pues la enfermedad no se produce. Pero si está en un estado altamente ácido, entonces hay muchos cambios metabólicos en la célula y la célula empieza a tratar de defenderse o a tratar de morir y entonces allí hay causas de muchas enfermedades. Entonces es importante que el pH en nuestra sangre esté balanceado en estas cifras, ¿verdad? Con una tensión, con una tendencia más a la alcalinidad. Ahora, eh, ¿por qué es importante el pH sanguíneo? Porque tiene funciones vitales. Entonces, una de sus funciones es que un pH correcto es esencial para que el organismo funcione correctamente y todos sus procesos metabólicos se desarrollen adecuadamente a nivel celular, ¿verdad? Además, el oxígeno, ¿verdad? El transporte de oxígeno, la sangre alcalina, permite transportar oxígeno de manera más eficiente, lo que facilita las funciones celulares. Entonces, cuando la sangre está en un estado más alcalino, facilita el transporte de oxígeno a nuestra célula. Ahora, ¿qué causa las alteraciones del pH sanguíneo? Factores externos como la alimentación, el estrés, el estilo de vida y la contaminación pueden desequilibrar el pH. Entonces acá nos están mencionando que la alimentación es una de las principales causas que modifica nuestro pH en sangre y lo vuelve ácido, ¿verdad? Además, el estilo de vida. Otros factores, ¿verdad? Son las enfermedades. Entonces, las enfermedades, problemas en la función de órganos como los riñones y los pulmones pueden alterar el equilibrio ácido básico. Ahora, si hablábamos anteriormente que nosotros tenemos órganos filtradores y si esos órganos filtradores como los pulmones, como los riñones, como la piel, como el colon o nuestro sistema digestivo, esos filtros no funcionan al 100%, ¿verdad? Producen que se tapen y no saquen los desechos tóxicos del ambiente celular y entonces el ambiente celular empieza a acumular sucio, empieza a empantanarse la célula de todos estos desechos metabólicos y todas estas toxinas y hace que la célula se modifique y al modificarse pues se producen enfermedades hasta llegar al cáncer. Ahora, ¿qué regula nuestro pH? Entonces nuestro pH lo regulan dos sistemas principales como son los pulmones y los riñones. Ellos son los que realmente regulan la acidez y la alcalinidad en el cuerpo. Ahora eh, vamos a hablar de un estudio científico, ¿verdad? Hablábamos de un estudio científico la semana pasada y vamos a hablar de otro estudio científico que fue elaborado por otro científico que descubrió las causas principales de la acidez en el cuerpo. Entonces, vamos a hablar de Otto Heinrich Warburg. Él nació en 1883 y murió en 1970.
Este médico científico recibió el premio Nobel en el 1931 por su tesis La causa primaria y la prevención del cáncer, que él investigó cuál era la causa primaria del cáncer y cómo podíamos prevenirlo. Él era un fisiólogo alemán. Según este científico, el cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica o antinatural y un estilo de vida antifisiológico. Entonces, una alimentación antifisiológica quiere decir que es una alimentación que no está apta para que el organismo la consuma y la metabolice y la utilice correctamente. Y un estilo de vida antifisiológico, ¿verdad? Cuando hablamos tal vez de algo antifisiológico en nuestro estilo de vida es el sedentarismo, ¿verdad? La falta de ejercicio. Ahora, una alimentación antifisiológica es una dieta basada en alimentos acidificantes y sedentarismo. Esto crea en nuestro organismo un entorno de acidez. La acidez a su vez expulsa el oxígeno de las células. Entonces, cuando nosotros tenemos una dieta inadecuada y no activamos, ¿verdad?, nuestro sistema cardiovascular a través del ejercicio, eh, hay acidez en nuestro cuerpo y el oxígeno es expulsado del ambiente celular. Y sabemos que las células necesitan, una célula saludable necesita altos niveles de oxígeno. Ahora, el doctor Otto afirmó: las sustancias ácidas rechazan el oxígeno. En cambio, las sustancias alcalinas atraen oxígeno, lo que quiere decir que en un entorno ácido es un entorno sin oxígeno. Entonces, eso es importante entenderlo. Si nuestras células carecen de oxígeno, se enferman, ¿verdad? Hay cambios en las células porque ellas necesitan vivir con oxígeno. Ahora, él afirma que privar una célula del 35% de ese oxígeno durante 48 horas puede convertirla en cancerosa. Entonces, ya el privar de oxígeno a la célula por este periodo de tiempo ya tiende la célula a convertirse en cancerígena. Empiezan a haber cambios a nivel celular. Según el doctor Wolber, todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno, una regla sin excepción. Entonces, la célula saludable necesita oxígeno, la célula cancerígena no necesita oxígeno. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula saludable carece de oxígeno? Muere, pero la célula cancerígena, cuando está en altos niveles de oxígeno, muere. Entonces es importante entender esta relación del oxígeno y de la acidez en la sangre. También los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos. Entonces, él era fisiólogo, por lo tanto, él estudiaba todos estos procesos fisiológicos que se daban a nivel celular y a nivel de los tejidos del cuerpo. Y siempre notaba en sus estudios que cuando estos tejidos y estas células vivían en un ambiente alcalino, era más saludable que cuando vivían en un ambiente sin oxígeno y ácido. Ahora, en su obra El metabolismo de los tumores, Borber demostró que todas las formas de cáncer se caracterizan por dos condiciones básicas: la acidosis y la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno y un ambiente ácido. También descubrió que las células cancerosas son anaerobias, no respiran oxígeno, no necesitan oxígeno y no pueden sobrevivir en presencia de altos niveles de oxígeno. En cambio, sobreviven gracias a la glucosa siempre y cuando el entorno esté libre de oxígeno. O sea, las células cancerígenas pueden vivir sin oxígeno, pero necesitan un elemento para sobrevivir, que es la azúcar, la glucosa. Ahora, si usted le retira la glucosa a una célula cancerígena
y le da altos niveles de oxígeno, ¿qué piensa que puede pasar con esa célula cancerígena? Muere inmediatamente porque no tiene nada con qué alimentarse y además de eso está en altas cantidades de oxígeno en la cual ella no puede sobrevivir. Por lo tanto, el cáncer no sería nada más que un mecanismo de defensa que tienen ciertas células en el organismo para continuar con vida en un entorno ácido y carente de oxígeno. Ahora, estos cambios o estos mecanismos de defensas los explicamos en el video anterior. Son cuatro mecanismos que la célula toma para poderse defender antes de morir. Entonces, les recomiendo que vean el video anterior para que puedan entender con más profundidad todos estos mecanismos hasta que la célula llega a formarse en cáncer. Las células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, lo cual permite su normal funcionamiento. Ahora vamos a hablar de la alimentación como uno de los factores que modifican nuestro pH en la sangre y lo vuelve ácido, ¿verdad? Y que además de volver el cuerpo ácido, expulsan oxígeno de nuestras células y las convierten en células cancerígenas. Vamos a hablar del azúcar, la azúcar refinada y todos sus productos. El peor de todos, no tiene ni proteínas, ni grasas, ni minerales, ni vitaminas, solo hidratos de carbono refinados que estresan el páncreas. Su pH es de 2,1, o sea, totalmente acidificante. Entonces, el azúcar blanca es altamente ácida y además el azúcar o que se vuelven como glucosa en nuestro cuerpo es la que alimenta las células cancerígenas, ¿verdad? Porque sencillamente ellas no necesitan oxígeno, pero necesitan un segundo elemento que es la glucosa, o sea, el azúcar. Así que si nosotros tenemos un proceso de cáncer, lo primero que nosotros tenemos que eliminar de nuestra dieta es la azúcar en todas sus formas, porque le tenemos que quitar la azúcar a las células cancerígenas para poder que ellas puedan seguir sobreviviendo y necesitamos darle grandes cantidades de oxígeno para que ellas terminen muriéndose. Ahora, ¿cómo le damos grandes cantidades de oxígeno? Bueno, respiramos profundamente varias veces en la mañana al aire libre y varias veces durante el día. Salimos a caminar por lo menos una hora diaria al aire libre y respiramos aire fresco y activamos nuestro sistema cardiovascular para que lleven altas cantidades de oxígeno a esas áreas donde la célula ha sido modificada, ha sido mutada, ya se ha convertido en cáncer. Entonces necesitamos salir, caminar, hacer ejercicio, quitar completamente el azúcar del cuerpo para que de esa manera le quitemos el alimento a las células cancerígenas y le demos altas cantidades de oxígeno de tal manera que no tenga forma de sobrevivir. Y estamos reforzando nuestras células saludables. Ahora, las carnes rojas tienen grandes cantidades de ácido. Por ejemplo, para darle un ejemplo, las carnes rojas tienen altas cantidades de ácido úrico. El ácido úrico en niveles muy altos en la sangre produce gota. La gota es una enfermedad que produce cristales y estos cristales que tienen punzadas o púas eh, se almacenan en nuestras articulaciones y produce grandes cantidades de dolor articular, sin hablar del resto del daño que hace a nivel gastrointestinal. Por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad de consumir, o sea, Dios no nos creó
o nuestro sistema digestivo creado por Dios no tiene la capacidad de metabolizar carnes de ninguna clase. ¿Por qué? Porque a diferencia de los animales, nuestro intestino es largo, muy largo, mientras que el de los animales es muy corto. Y el metabolismo de las carnes en los animales se desechan en el mismo día, mientras que en los seres humanos se tardan 8 días para poder desechar una porción de carne. Solo una porción de carne que usted se coma al día, el cuerpo toma 8 días para poderla eliminar. Y como no es, como no, el sistema digestivo no está en la capacidad de digerirlo, lo que hace es que lo pudre. Y cuando hay un proceso de putrefacción en nuestro colon, esto produce cantidades de enfermedades, cáncer de colon, enfermedades como la ulcerative colitis, como el Crohn, como la irritación de nuestros intestinos y etcétera, etcétera. Produce constipación o estreñimiento, y se va acumulando cantidades de heces fecales en nuestro colon, producto de consumir carnes todos los días constantemente. Imagínese que estoy hablando de una porción de carne al día. Imagínese si usted come carne todos los días. Son altamente ácidas y dañinas para el cuerpo. Todos los derivados de la leche, los derivados de la leche tienen, por ejemplo, la carne es adictiva. La carne tiene una sustancia que adicta a nuestro cuerpo o nuestro cerebro, porque allí es donde se producen todas las adicciones, ¿verdad? Entonces tiene una sustancia que produce adicción. Por eso es que a veces a nosotros nos cuesta mucho dejar de consumir carne, porque nuestro cerebro está adicto a ella. En la leche o los derivados de la leche también pasa lo mismo. Tenemos la sustancia de la caseína que a nivel cerebral produce adicción. Entonces, no solamente eso, además que toda la leche y los derivados de la leche son muy dañinos para nuestros pulmones, porque cuando nosotros consumimos leches o derivados de la leche se producen secreciones o hay un aumento de secreciones a nivel pulmonar, y entonces eso tiende que nosotros tengamos más tendencia a la neumonía, a la bronquitis, al asma, a las gripes, porque sencillamente la leche y los derivados de la leche ensucian nuestro sistema pulmonar y son altamente ácidos. Además, los animales lamentablemente no son criados de las formas naturales, no se le dan los alimentos correctos, por lo tanto, se enferman, se le dan cantidades de antibióticos, se le dan cantidades de químicos, y todo eso queda penetrado en las carnes, y eso cuando el animal muere no es desechado, queda en la carne, y cuando usted come todo eso, todas esas toxinas, todos esos químicos, todos esos antibióticos, y que van produciendo acidez en nuestro cuerpo y enfermedades en nuestros cuerpos. La sal refinada, muy mala. Entonces, las harinas refinadas y todos sus derivados. Entonces, vamos a hablar un poquito de las harinas blancas. Cuando Dios creó el grano, Dios lo creó con tres partes, ¿verdad? Tiene el germen de trigo, tiene el salvado de trigo y tiene los hidratos de carbono. Entonces, cuando usted separa estas tres partes del grano y solo se queda con la parte de los hidratos de carbono, usted está consumiendo un carbohidrato simple, un carbohidrato que no tiene ninguna nutrición para su cuerpo, para sus células. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted consume carbohidratos blancos, cualquiera sea su clase, entonces, ¿qué pasa? Usted consume ese producto, ¿verdad? El cuerpo, obviamente en el cuerpo los carbohidratos, los hidratos de carbono se convierten en azúcar, se convierten en glucosa. Entonces, cuando usted tiene altos niveles de glucosa en la sangre, ¿verdad? Porque ellos sencillamente se metabolizan en el cuerpo
tan rápidamente que aumenta constantemente o rápidamente los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, cuando el páncreas detecta que hay niveles altos de azúcar en la sangre, libera insulina. Entonces, hay picos de glucosa altos y hay picos de insulina altos para poder nivelar los niveles de glucosa en el cuerpo. Y a medida que esto se da constantemente todos los días, el páncreas se va deteriorando y hace una resistencia a la insulina. ¿Cuál es la resistencia a la insulina? Que el páncreas dice, no voy a liberar más insulina, estoy cansado, no puedo hacer ese proceso más. Entonces la persona se vuelve diabética. Y eso pasa con todos los productos de panadería. Todos los productos de panadería tienen grandes cantidades de grasas, tienes grandes cantidades de sal, grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de conservantes y todos ellos producen acidez en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de las gaseosas. Por ejemplo, todo líquido envasado en latas y en cartón tiene grandes cantidades de azúcar y grandes cantidades de químicos. Por ejemplo, las gaseosas tienen aproximadamente entre 35 y 45 gramos de azúcar y además de todos los químicos ácidos que esto tiene. Entonces, como el cuerpo no puede vivir en acidosis porque muere, cuando usted se toma, y estoy hablando de una gaseosa, cuando usted se toma una gaseosa, el cuerpo cae en shock. Quiere decir que el pH en la sangre se baja a un estado ácido, ¿verdad? Decíamos que los niveles normales del pH son 7,35 a 7,45. Cuando está por debajo de 7,35 es ácido y cuando está por encima de 7,45 es alcalino. Entonces, cuando usted se toma una gaseosa, el pH baja en la sangre y se vuelve tan ácido que el cuerpo reacciona de una forma rápida porque necesita balancear el pH en la sangre y lo que hace es que saca calcio del hueso. Entonces, cuando saca calcio del hueso, porque el calcio alcaliniza, entonces balancea el pH en la sangre y la vuelve un poco más alcalina. Pero ¿qué pasa con nuestros huesos? Nuestros huesos se descalcifican, entonces hay muchas enfermedades a nivel óseo. No solamente eso, sino que toda esa azúcar estresa el páncreas y entonces el páncreas se vuelve resistente a la insulina. No solamente daña el hígado, porque el hígado es la fábrica química del cuerpo, es donde se procesan y metabolizan todos los químicos para poder desechar los que no son buenos para el cuerpo y poder almacenar los que son buenos para el cuerpo. Entonces hay un momento en que el hígado se cansa y entonces hay una cirrosis no alcohólica. Y eso pasa cuando usted se toma todos esos procesos de daños en nuestros órganos, pasa cuando usted se toma una gaseosa. Ahora, el calcium que no se ha utilizado, ¿verdad? O que pues no se utilizó durante el proceso de nivelación de pH porque usted se tomó esa gaseosa, se convierten en cálculos. Entonces es allí donde hay cálculos renales, hay cálculos vesiculares, hay cálculos en la vejiga y hay diferentes tipos de cálculos, ¿verdad? Porque si usted notara, hay diferentes tipos de cálculos dependiendo de los alimentos que nosotros consumimos. Por ejemplo, los cálculos de la vesícula son elaborados por el colesterol o por altos niveles de colesterol, entonces producen cálculos en la vesícula. ¿Verdad? Es el resultado de una alimentación basada en acidez. Ahora tenemos la cafeína. La cafeína sabemos que tiene un producto o una sustancia que también produce em, adicción a nivel cerebral y es altamente ácida. Tenemos el alcohol es altamente ácido, daña nuestro sistema, daña nuestro hígado, daña nuestro sistema cerebral, nuestra mente es completamente confundida, ¿verdad?
el tabaco, el cigarrillo, en todas sus formas, ¿verdad? Las drogas, la cocaína, la marihuana, el cigarrillo, los cigarrillos de vapor, todo eso daña nuestro sistema respiratorio. Sencillamente nuestros filtros respiratorios se tapan, se bloquean, se dañan, sin hablar de los daños cerebrales y de adicción que esto acarrea, ¿verdad? Increíblemente la adicción nos hace perder el trabajo, nos hace perder la familia, nos convierte a veces en personas sin propósitos en la vida. Tenemos las medicinas farmacéuticas que están elaborados grandes cantidades de químicos altamente ácidos y que tienen efectos secundarios. Sencillamente trata un problema, no la raíz del problema, y por lo tanto no tienen solución. O sea, no hay una solución en los medicamentos farmacéuticos porque sencillamente no son creados para solucionar la raíz del problema. Ahora, los alimentos como las verduras, ¿verdad? Cualquier alimento cocinado, ¿verdad? Específicamente las verduras, ellas cambian su composición. Ellas, cuando usted las cocina a altas temperaturas, pierden su oxígeno y se vuelven ácidas. Entonces, lo ideal es que si nosotros vamos a comer alguna verdura, debe ser al vapor o crudas, simplemente crudas. Hay verduras que obviamente no se pueden consumir completamente crudas, pero que si nosotros las colocamos al vapor, ellas no pierden tanto oxígeno y no se vuelven tan ácidas, ¿verdad? Entonces, todo lo que contenga conservantes, colorantes, aromatizantes, estabilizantes, etcétera. Todos los alimentos envasados tienen grandes cantidades de grasas saturadas, de grandes cantidades de sal, grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de todos estos elementos que producen daños en el cuerpo. Por ejemplo, yo estoy utilizando una aplicación, la cual no les voy a dar el nombre porque pues no le voy a hacer comercio acá, pero si usted está interesado me pueden escribir y yo le puedo dar el nombre. Es una aplicación que tiene un escáner y él escanea el código de barra de los productos envasados. Y es interesante que me he dado cuenta que hay muchísimos productos empacados, envasados, que tienen grandes cantidades de químicos cancerígenos que tienden a dañar nuestro cuerpo. Entonces, lo he estado utilizando mucho y me he dado cuenta, tristemente, que la mayoría de los productos envasados para veganos y vegetarianos son los que más tienen grandes cantidades de químicos como estos, conservantes, colorantes, aromatizantes, estabilizantes, para poderlos hacer buenos al paladar, pero que tienen sustancias químicas que son cancerígenas, que producen acidez en el cuerpo y que dañan nuestro cuerpo. Así que estamos en ese proceso de ir desechando incluso todos esos productos que aparentemente la industria de la comida dice que es buena, que es saludable y que es apropiada para aquellos que queremos tener una vida saludable. Adaptados para los vegetarianos y los veganos, pero lamentablemente tienen muchos químicos. En otra presentación yo les voy a dar la tabla o les voy a dar un ejemplo de estos químicos y de algunos productos vegetarianos y veganos para que se den cuenta de la realidad de la que les estoy hablando. Por eso es importantísimo que nosotros aprendamos a cocinar en casa lo más saludable posible. Más adelante vamos a ir hablando en detalles de todas estas, de cómo es tener una dieta saludable a través de principios, a través de los principios que Dios nos dejó en los escritos de la autora Helen White. Vamos a hablar en detalles de cada uno de esos principios. Así que manténganse en sintonía con estos videos porque vamos a ir aprendiendo juntos de todos esos principios. Cómo vivir por principios a través de la Biblia y el espíritu de profecía
dado a la autora Helen White en esta última generación. Ahora, vamos a hablar de la quimioterapia, porque sencillamente la quimioterapia es el tratamiento por elección del cáncer y lamentablemente la quimioterapia es altamente ácida, altamente ácida. Entonces, si yo desarrollé cáncer porque mi cuerpo estaba altamente ácido y tenía deficiencia de oxígeno, y de esa manera y una dieta basada en productos refinados, empacados, y se produjo el cáncer, ¿cómo un tratamiento ácido puede curar una enfermedad que vino por la acidez? Entonces, lógicamente, eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, mire lo que sigue diciendo este científico al respecto. Dice, la quimioterapia acidifica el organismo a tal extremo que éste debe recurrir a las reservas alcalinas de forma inmediata para neutralizar tanta acidez, sacrificando bases minerales. O sea, ¿dónde están las bases minerales en nuestro organismo? Como le hablaba el ejemplo del calcio en los huesos. Entonces, calcio, magnesio y potasio, que son los principales elementos minerales de nuestro cuerpo, depositadas en los huesos, dientes, uñas, articulaciones y cabellos. Es por ese motivo que se observa semejante degradación en las personas que reciben este tratamiento, y entre tantas otras cosas se les cae la gran velocidad del cabello. Para el organismo no significa nada quedarse sin cabello, pero un pH ácido significaría la muerte. Entonces es interesante que la industria farmacéutica tenga como principal tratamiento para el cáncer la quimioterapia, cuando ella es altamente ácida y que lo que va a producir son niveles mayores de acidez en el cuerpo, mayor producción de células cancerígenas. Entonces no tiene lógica. Debemos pensar en eso. En mi experiencia he visto muchos pacientes recibiendo quimioterapia y al final parecen cadáveres, literalmente cadáveres hasta llegar a la muerte. Y es lo que he visto en su gran mayoría, en la gran mayoría de los casos de pacientes con cáncer que reciben quimioterapia o radioterapia. Ahora, vamos a hablar de la dieta original, de la dieta que fue dada por Dios y que debe ser nuestro principio y que debemos vivir por ese principio, que está en Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay frutos y que da semillas, os será para comer. Esto fue antes del pecado, esto fue la dieta que Dios nos dejó antes del pecado, ¿verdad? A base de frutas, a base de semillas, a base de granos integrales, a base eh, de leguminosas y oleaginosas, y vamos a hablar con detalle de cada uno de esos en próximas presentaciones, con detalles de cuál debe ser una alimentación balanceada, adecuada, basada en estos principios. Después que el hombre pecó, ¿verdad? Dios introdujo otros alimentos como los espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Eso lo encontramos en Génesis 3:18. Y es interesante que cuando usted ve la creación de los animales, esta fue la dieta que Dios les había dado a ellos. Resulta que cuando nosotros pecamos, ¿verdad? El Señor sabía que iba a haber una degradación en nuestro cuerpo y que íbamos a necesitar elementos como las hierbas del campo para poder sanar nuestro cuerpo de tal manera que no hubiese una degradación tan rápida que afectara a nuestro organismo. Entonces el Señor agregó esta segunda dieta. Ahora vamos a hablar de los alimentos alcalinizantes. Quiero enfatizar que todo este estudio fue realizado por estos médicos, el doctor Otto y sus colaboradores. Así que ellos son los que mencionan
cuáles son los alimentos ácidos y cuáles son los alimentos alcalinizantes. Y vamos a ver cómo los alimentos alcalinizantes están completamente acorde con la dieta de Génesis 1:29. Yo no te, yo, hasta donde yo entiendo, ellos no eran religiosos. Y, y en su investigación científica se dieron cuenta de esto, que ya Dios nos los había dicho desde que nos había creado, desde el principio del mundo. Dice, todas las verduras crudas, algunas son ácidas, pero dentro del organismo tienen reacciones alcalinizantes. Otras son levemente acidificantes, pero consigo traen las bases necesarias para su correcto equilibrio. Y crudas aportan oxígeno. Entonces, todas las verduras aportan oxígeno, es un elemento fundamental para que nuestra célula sea saludable, para que nuestro pH esté ligeramente en el área alcalina y evita la acidez. Sin embargo, muchos pueden decir, bueno, pero en muchas verduras ellas son ácidas, pero que es que Dios las balanceó y las hizo tan perfectas que cuando entran en nuestro cuerpo tienen las bases necesarias dentro de ellas para que se conviertan en alcalinas y no produzcan acidez en el cuerpo. Las frutas, al igual que las verduras, pero por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de esto, el limón tiene un pH aproximado de 2,2, es ácido, es bien ácido, pero dentro del organismo tiene un efecto altamente alcalinizante, quizás el más poderoso de todos. Las frutas aportan saludables cantidades de oxígeno, entonces tenemos que todas las verduras crudas, ¿verdad? Proporcionan oxígeno, además de todos los nutrientes alcalinizantes que evitan la acidez en nuestro cuerpo. Las frutas de igual manera. Sin embargo, ellas pueden ser alcalinas afuera, pero dentro de nuestros cuerpos se vuelven pueden ser ácidas afuera, pero dentro de nuestro cuerpo se vuelven alcalinas. Y un ejemplo de eso es el limón. Por ejemplo, mucha gente le tiene desconfianza al limón o al tratamiento de la cura del limón para las úlceras, porque dice, bueno, si mi problema es por acidez, si yo le pongo más acidez a mi estómago, la úlcera va a ser más grande. ¿Qué es una úlcera? La úlcera es la degradación de los tejidos alrededor del estómago. Se produce una llaga en el estómago por la cantidad de acidez gastrointestinal o gástrico, en este caso, por la alimentación antinatural, antifisiológica que hemos llevado. Entonces, ¿qué hace el limón? Cuando el limón entra en contacto con los ácidos gástricos, baja la acidez de esos ácidos gástricos y los vuelve más alcalinos. Por lo tanto, le da el tiempo suficiente a la úlcera de sanar. Entonces, lo que Dios creó es perfecto y tenemos que creer en estos principios que Dios nos dejó, porque ellos funcionan para nuestra sanación física, mental, espiritual y emocional y tiene grandes bendiciones para nuestra salud. Las semillas, aparte de todos sus beneficios, son altamente alcalinizantes, como por ejemplo las almendras. Entonces aquí estamos hablando de las oleaginosas, ¿verdad? Todos los que son las nueces. Ellas son altamente alcalinizantes. En las frutas estamos hablando de las frutas del árbol. En las verduras estamos hablando de todo lo que Dios introdujo después del pecado. Miren cómo ellos están desglosando cada uno de los productos que Dios nos dejó para nuestro consumo, para nuestra salud. Es sumamente interesante. Los cereales integrales, aquellos cereales integrales que conservan sus tres partes, que son integrales. ¿Qué pasa cuando usted consume un carbohidrato integral? A ellos le llamamos carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque ellos, cuando nosotros los consumimos,
no hace ningún estrés en el páncreas, no hace picos altos de azúcar en la sangre ni picos altos de insulina en la sangre, sino que ellos se van metabolizando lentamente. Por lo tanto, usted se siente más saciado, además de todas las vitaminas y de todos los minerales que están dentro de las partes del grano. Entonces, el páncreas no produce esa resistencia a la insulina porque sencillamente usted no hace esos picos de azúcar o de insulina, sino que eso se va digeriendo y metabolizando lentamente. Usted se siente más saciado. Usted espera las 5 horas que debemos esperar entre comidas y vamos a hablar en detalles de todos esos principios. De cada uno de esos principios vamos a ir a hablar en detalles, así que manténganse aquí en sintonía con este ministerio en el cual vamos a aprender mucho sobre los principios de la salud dados por Dios a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, ese es el proceso cuando comemos carbohidratos complejos y tenemos muchos granos, ¿verdad? Integrales, muchos cereales integrales. Tenemos la avena, tenemos el mijo, tenemos el trigo y muchos dirán, bueno, casi todos esos alimentos saludables han sido algunos modificados, otros están llenos de pesticidas, otros están llenos de venenos y puede ser que usted tenga toda la razón porque lamentablemente el enemigo del hombre que quiere obedecer a Dios está dañando todas estas cosas para que nos enfermemos y me he dado cuenta con la aplicación del escáner del que le estoy hablando. Nunca me imaginé que esos productos hechos para veganos y vegetarianos tuvieran incluso mayores cantidad de químicos y toxinas para dañar nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros oramos, póngase a pensar cuál es el propósito de orar por los alimentos, además de agradecerle a Dios por dárnoslos. Oramos para que Dios los limpie. Dios limpia nuestros alimentos en obediencia a sus leyes, en obediencia a sus principios, a sus sugerencias. Pero Dios no puede bendecir o contestar o limpiar nuestros alimentos o contestar nuestras oraciones cuando los comemos en desobediencia. Y ese es el principio, la obediencia. Y entonces el Señor Jesús hace el resto. Ahora, los cereales integrales es importante que se consuman cocidos. Entonces ellos tienen que ser eh, remojados toda la noche para activar la enzima del grano, la enzima del cereal. Esa agua debe ser desechada y posteriormente el grano debe ser cocinado. Y de esa manera es como se puede consumir. Usted lo puede consumir con frutas, con leche, con frutos secos. Aquí es cuestión de usar nuestra imaginación y vamos a hablar un poquito más adelante de cómo preparar alimentos sanos y tener recetas a la mano para comer variado, saludable, apetitoso al paladar. La miel de abeja es altamente alcalinizante. El principio es de lo bueno comer con moderación y de lo malo no tocarlo. Entonces nosotros podemos utilizar azúcares que en estado de salud, ¿verdad? Que son mucho mejores en pocas cantidades, como la miel de abeja, como el jarabe de maple, como el jarabe de maple, el ágave y otros productos que vienen o otras azúcares que vienen a través de las plantas. La clorofila de las plantas en cualquier planta es altamente alcalinizante, sobre todo el aloe vera. El aloe vera es muy bueno, por ejemplo, tomar unos cristales de una penca de aloe vera, obviamente sacarle o dejarle remojar o dejar que salga el líquido verdoso que ésta tiene
y luego sacar los cristales, ponerlos en un vaso de agua y consumirlos una hora antes del desayuno. Es muy alcalinizante y además es limpia nuestro sistema, nuestro cuerpo. El agua es importantísima para el aporte de oxígeno. La deshidratación crónica es estresante, es el estresante principal del cuerpo y la raíz de la mayor parte de las enfermedades degenerativas, afirma el doctor Phaidon. Hablábamos que nosotros estamos formados entre el 70 y el 80% de agua, que nuestras células viven en un globo de agua. Hablábamos en la presentación anterior de eso. Ella necesita vivir en un globo de agua. Nosotros fuimos creados entre el 70 y el 80% de agua. Entonces, nuestro cuerpo necesita agua, necesita por lo menos 2 litros de agua para mujeres y 3 litros de agua para los hombres, y dependiendo del trabajo físico que hagamos. Tal vez necesitaríamos un poco más, un poco menos. Hay una medida exacta que se hace para exactamente individualmente uno calcular cuánta cantidad debe de consumir cada persona. Pero el agua es importantísima, importantísima. Dice que la deshidratación es el estresante principal del cuerpo y la causa de enfermedades degenerativas. Entonces necesitamos consumir agua. En vez de consumir, dice que el agua fue la principal fuente de líquidos que Dios nos dejó para consumir. El ejercicio oxigena todo tu organismo, el sedentarismo lo desgasta, entonces necesitamos salir a caminar por lo menos una hora diaria, media hora. Si usted no está habituado, empiece con 15 minutos después de cada comida, media hora y luego progresivamente aumente según su capacidad. Pero necesitamos salir a caminar, necesitamos caminar al aire libre para respirar aire fresco, para poder tomar la luz del sol, para poder ejercer darle movilidad a nuestro cuerpo y activar nuestro sistema pulmonar, ¿verdad? De respiración, nuestro sistema cardiovascular, nuestro corazón, nuestro sistema a nivel de arterias, a nivel de venas, de tal manera que haya una mayor producción de oxígeno y haya una mayor producción de nutrientes, puedan llegar a nuestros órganos. Eso produce salud. Ahora vamos a hablar de los colaboradores del doctor Otto. Tenemos al doctor George, uno de los cirujanos más importantes del mundo. Él era cirujano cardiovascular y él declara abiertamente: todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo. Contrario a lo anterior, es totalmente imposible que un cáncer prolifere en una persona que libere su cuerpo de la acidez. Si usted le da oxígeno al cuerpo, si usted le quita la acidez al cuerpo a través de los alimentos que tienen altas cantidades de grasas, azúcares, sales, la célula cancerígena no puede vivir, muere. Nutriéndose con alimentos que produzcan reacciones metabólicas alcalinas y aumentando el consumo de agua pura, y que a su vez evite los alimentos que originan dicha acidez y se cuide de los elementos tóxicos. En general, el cáncer no se contagia ni se hereda. Lo que se hereda son las costumbres alimenticias, ambientales y de vida que lo producen. Hermanos, hermanos, amigos, aquellos que nos escuchan, nosotros no debemos de vivir por cultura. Nosotros no debemos de vivir por costumbres de cómo nos criaron nuestros padres y cómo nos enseñaron nuestros padres. Debemos de vivir por principios, por conciencia. Debemos de comer con conciencia. Cuando nosotros comemos con conciencia, comemos productos que son buenos para nuestra salud. Si yo conscientemente entiendo que
Las gaseosas son sumamente dañinos para mi cuerpo, conscientemente las evito y de esa manera evito la enfermedad. Y de eso es lo que se trata, de vivir por principios, por el principio que me dice a mí que hay alimentos y hay estilos de vida que no son saludables y que con la ayuda de Dios yo puedo ir practicando lo que es bueno y saludable para mi cuerpo y para mi mente. El doctor Menkler escribió, la lucha de la vida es en contra de la retención de ácido. Las células luchan constantemente para evitar la acidez en su ambiente. El envejecimiento, la falta de energía, el mal genio y los dolores de cabeza, enfermedades del corazón, alergias, eczemas, urticaria, asma, cálculos y arteriosclerosis no son más que la acumulación de ácidos, y yo diría a nivel celular. El doctor Theodore dice en su libro Alcalinizar o morir. En realidad, no importa el sinnúmero de nombres de enfermedades. Lo que sí importa es que todas provienen de la misma causa básica, muchos desechos ácidos en el cuerpo. El doctor Robert dice, el exceso de acidificación en el organismo es la causa de todas las enfermedades degenerativas. Cuando se rompe el equilibrio y el organismo comienza a producir y a almacenar más acidez y desechos tóxicos de los que puede eliminar, entonces se manifiestan diversas dolencias. Y hablábamos de los filtros del cuerpo. Cuando los filtros del cuerpo, y hablábamos de eso en el video anterior, por eso recargo. Si no ha visto el video anterior, véalo antes de ver esta presentación, porque allí hablábamos de los filtros del cuerpo. Cuando esos filtros están tapados con desechos metabólicos y toxinas, no funcionan al 100%, empiezan a acumularse y eso produce daños a nivel celular y allí en a nivel celular se producen todas nuestras enfermedades, producto de una alimentación y un estilo de vida antinatural y antifisiológico, no conforme a los principios divinos, a los principios que Dios nos dejó. Un consejo final, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento. Eso lo escribió el doctor Hipócrates. Era un médico, uno de los primeros médicos que empezó a utilizar los estudios científicos. Y es interesante que él trataba a sus pacientes con plantas medicinales, que utilizaba la hidroterapia, que utilizaba la barroterapia, que utilizaba todos los elementos de la naturaleza que Dios nos dejó para sanar a sus enfermos. Ahora, en mi experiencia, les puedo decir que yo he confirmado, en mi experiencia como trabajadora de la salud, he confirmado todos estos daños eh, de los tratamientos que se hacen en nuestras áreas hospitalarias, en estos pacientes que tienen diversas enfermedades, que la causa es la misma, falta de oxígeno y altos grados de acidez en nuestro cuerpo. Pero a mí me ha enseñado mucho los principios de salud la autora Helen White. A través de ella he aprendido a vivir por principios para la honra y la gloria de Dios. Y les recomiendo altamente que lean el consejo sobre el régimen alimenticio. Ahí están todos los principios que necesitamos aprender. Y les recomiendo para complementar esta información el Ministerio de Curación, también por la misma autora. Ahí están todos los principios. Para nuestra salud mental, mente, carácter y personalidad, tomo uno y tomo dos. Entonces el Señor lo dejó todo disponible para que nosotros tengamos una salud óptima. La información está allí. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad buscarla y estudiarla, aprenderla y con la ayuda de Dios practicarla. Entonces, que el Señor les bendiga y hasta nuestro próximo video.